Debiera existir mayor contención de salud mental hacia las personas trabajadoras de la salud. La medicina es un arte porque uno necesita que tú tengas un maestro que te lo enseñe. Motivación por el otro, refiriéndome a que se dan cuenta que finalmente la felicidad la van a obtener cuando se dan a otros, mucho más que cuando se dan a ellos mismos. ¿Quién no va a seguir a alguien que está bien y que además es generoso y que está preocupado de hacer crecer a otros y no solamente a él? Influye mucho qué es ese bien para el ser humano. Entonces que finalmente, sí, todos tienden al bien, solo que va a depender mucho de qué te enseñaron a ti que era el bien. Bienvenidos a Talentópolis, el podcast sobre el futuro del trabajo. Soy Andrés Cardemil, fundador del grupo de empresas HumanNet, y te invito a explorar el fascinante universo de las tendencias laborales del mañana, en donde en cada episodio conversaremos sobre la actualidad, retos y desafíos que están revolucionando la forma de trabajar en todo el mundo. Descubramos juntos el futuro del trabajo. Hola, hoy tenemos un tema fascinante y que sin ninguna duda está marcando mucha tendencia, sobre todo después de todo lo que hemos vivido en estos años, en su minuto con la crisis sanitaria, y está relacionado con la salud y el bienestar en el trabajo. ¿Cómo podemos contribuir desde las profesiones, desde los trabajos que se relacionan con el área de la salud, a un mejor mundo del trabajo? Y para ello estamos con una invitada espectacular, que realmente es un lujo contar con ella aquí, con la doctora Francisca Valdivieso Undurraga. Así que bienvenida, Francisca, muchas gracias por estar acá. Quiero decirles que Francisca está graduada en medicina con la especialidad de ginecobstetra de la Universidad de los Andes. Tiene varios magísteres, no solo uno. Uno de ellos es magíster en bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También un magíster en pedagogía en ciencias de la salud. También un magíster en gestión universitaria. Como vemos, una alta graduación académica y un interés también por el servicio. Ha dedicado su carrera esencialmente a la promoción de la salud y el bienestar, y en el ámbito clínico, como docente, ha participado en proyectos humanitarios que la ha llevado a mostrar su expertise incluso en la pantalla con un programa propio, como presentadora, como comunicadora en programas desconocidos. Y bueno, a través de su trayectoria también la doctora Francisca Valdivieso ha demostrado un compromiso excepcional con la salud, la ética médica y sobre todo el servicio a la comunidad. Antes de comenzar, quiero, darte la bienvenida, agradecerte nuevamente y, pedirte a ver si tú nos puedes contar un poco más, Francisca, cómo dentro de esta trayectoria tú decidiste, en primer lugar, estudiar medicina, vincularte a este servicio quizás de lo más importante que tiene un ser humano, que es la vida misma, y cómo fuiste y has ido derivando en estos años a hacer lo que hoy día haces. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Voy a mencionar, después de toda esa cantidad de cosas que mencionaste, porque la Finisterra, la Universidad Finisterra, que es donde trabajo el 2005, hay que mencionarla, sí o sí. Sí. Y Sí, además eres docente, profesora. Soy docente de ahí hace muchos años, desde el 2005, así que me Correcto. gustaría mencionarlo. Sí. Me ha dado la oportunidad de desarrollar la parte académica docente. Y hoy día estoy en la Clínica Las Condes, que hicieron un convenio con ellos, así que ahí estoy trabajando también, además de mi consulta. Bueno, imagínate la cantidad de cosas, o sea, Sí. de atómica en actividades, me encanta. Oye, respondiendo un poco a la pregunta de por qué estudié medicina, yo creo que tiene que ver con lo que mencionaste recién, que en realidad, en el fondo, lo que a mí me motivó era buscar un área donde pudiera hacer labor social, me interesaba mucho desde el colegio, el tema de la labor social, ayudar a otro y sentirme útil ayudando a otro, eso era. Ahora uno puede sentir eso y hacer eso no necesariamente desde la medicina, desde muchos campos, Total. pero yo creo que como tenía un papá que era médico, mi mamá que es profesora, estaba motivada con el mundo de la salud, viendo a mi papá, me imagino yo, no sé, me estoy tratando de acordar cuando era chica, y me iba bien en el colegio, tenía buenas notas, entonces uno tiende a pensar en una carrera de la salud y se le ocurre medicina.
no conocía otras, porque yo creo que si hubiera conocido otras bien, no necesariamente me hubiera metido a medicina. Hay carreras preciosas de la salud, sobre todo hoy en día, y que cumplen con esto mismo, de ayudar a otros, incluso de estar mucho más cerca del paciente que lo que puede estar un médico muchas veces. Así que ahí la invitación a los que les interesan las carreras de la salud, porque uno se cierra un poco en medicina solamente, y la verdad es que hoy en día los profesionales que rodean la salud, más allá del médico, son fundamentales para ejercer la medicina y fundamentales para el paciente. Un buen rehabilitador, por ejemplo, o un kinesiólogo, puede cambiarle la vida a un paciente, un fonoaudiólogo le puede cambiar la vida a un paciente, mucho más que específicamente el otorrino que lo operó o el traumatólogo que lo operó, ¿te fijáis? Entonces, eh, eso lo dejo como dando bote, porque muchas veces los alumnos, llego a clase en medicina, pero cuando uno conversa con ellos, yo converso un poco más tarde, porque ya converso con ellos cuando están en quinto año, son alumnos míos, por lo tanto ya en quinto año uno no... Más avanzado ya en la... Sí, ya les queda menos de la carrera, etcétera, porque ahí en quinto año se da el curso de ginecología y obstetricia donde yo hago clase. Pero cuando uno conversa con alumnos de repente en primer año de medicina, se da cuenta que lo que lo motiva en general, no a todos, pero en general tiene que ver con esto, con hacer una labor social, con ayudar a otro, con sentirse útil en el área de la salud. Y eso se cumple con muchas otras carreras. ¿Para qué decir la enfermería? Que la había dejado de lado porque estaba pensando en cosas más como distantes, pero Claro. la enfermera es la que más está al lado del Los paciente, TENS pegado. también hoy día, que están también ahí. TENS también, así es que si alguien quiere estar realmente pegado al paciente, tiene que ser enfermero. Está bien. Eso, yo te diría que eso es lo que me motivó inicialmente a meterme en un área de este tipo. No me gustaban las matemáticas, Sí. me daba mucha lata leer, aunque me gusta hoy en día leer, y hoy de grande, digo yo, me gusta la historia y leer y qué sé yo, pero en el colegio no. No, y yo te escucho y veo en ti también, revisando un poco tu enorme trayectoria, Francisca, que tempranamente a ti te fueron inspirando otras cosas, o sea, muy en coherencia con esto que te movilizó desde el principio, más allá que tuviste el ejemplo en la familia o lo que viste, esa verdadera vocación que subyace atrás y que estaba ahí era el querer servir. Prueba de ello es que entiendo que te fuiste en un momento dado y participaste de Médicos Sin Fronteras también en esa búsqueda de ayuda humanitaria, de dar un servicio que incluso trascendiera las fronteras, como su nombre lo dice. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, así muy brevemente, como para contarle y mostrarle a nuestra audiencia lo que te ha tocado mirar y ver que hoy día, bueno, vamos a ver cómo estás haciendo clases? Me encantaría decir que fue una experiencia preciosa, pero no lo fue. Fue terrible en muchos aspectos, porque fue una experiencia muy dura. Me fui a trabajar a Liberia en un contexto que venía saliendo de 10 años de guerra civil, no había gobierno, había mucha violencia en el lugar. 10 años de guerra civil simplemente destruyen una población. Yo conocía la miseria o la pobreza de recursos, pero nunca me había tocado la miseria de la guerra, que es muy distinto y es feroz porque carcome como el alma de esos seres humanos que están ahí, que va mucho más allá de lo material o no material, si tienen acceso o no, etcétera. Así que por ese lado fue muy duro. Fue una excelente experiencia trabajar con gente de otros lugares, experiencia de trabajar con Médicos Sin Frontera como ONG, que no es la única que hace este tipo de cosas, pero que yo le tengo un cariño inmenso. Sigo vinculada a ella todavía en algunas cosas de Médicos Sin Frontera latinoamericano, participo en algunos foros, principalmente de escucha, pero encuentro que Médicos Sin Frontera es de las ONG que hace mejor ese tipo de trabajo. Una experiencia fantástica. ¿Sí? ¿Con qué te quedaste de esa dureza, de esa crudeza, de eso feroz, como dices tú, que no puedo, ni siquiera alcanzo, yo creo, imaginarme lo tremendo que es ser? Pero quizás en el mundo también del trabajo, desde el rol que a mí me ha tocado también ver y acompañando a líderes, quizás los momentos más difíciles o quizás las experiencias más duras son las que te dejan aprendizajes más grandes. Sí, me dejó varios ¿Qué aprendizaje te dejó? aprendizajes, te diría. Ya. Te diría. Uno, que uno, perdón, uno es capaz de dar mucho más de lo que cree que puede dar. En términos laborales de trabajo, yo, no sé, miro para atrás y en términos de carga laboral, la cantidad de trabajo era infinita. Y uno como que no se puede
ni imaginar que uno puede llegar a trabajar de lunes a domingo 24/7, etcétera. Eso por un lado, que hay una energía en uno que muchas veces da más de lo que uno se imagina. Otra gran cosa que me dejó es que me volví pensando y cuestionando que el ser humano en sí mismo tiende, yo decía, el ser humano tiende al bien, siempre había pensado que tendía espontáneamente, naturalmente al bien. Y cuando uno se encuentra en estos contextos de violencia importante, de agresión en las poblaciones y de tanto sufrimiento, uno empieza a preguntarse Te lo cuestionáis, o sea, si de hecho... realmente el ser humano tiende al bien o no. Claro. Pero fue interesante el análisis Claro. porque te das cuenta de que independiente del lugar donde está, Claro. influye mucho qué es ese bien para el ser humano. Entonces que finalmente, sí, todos tienden al bien, solo que va a depender mucho de qué te enseñaron a ti que era el bien. Claro. Porque, Y ahí está la parte cultural. Exactamente, y cómo formas la conciencia cuando educas desde los niños que tienes, etcétera. Porque, por ejemplo, una persona que cree que el bien está en irse al paraíso con 1000 vírgenes después de explotar una bomba por su creencia y su credo, esa persona tiende al bien. Para él ese es el bien. Claro. Aunque uno desde afuera lo mire y diga, pero eso es una locura, está matando a no sé cuántas personas inocentes con una bomba. Entonces, influye mucho, es un ejemplo extremo, Sí, pero sí, claro. ¿qué es el bien para cada uno? Claro. Porque efectivamente yo creo que todos tendemos a lo que creemos que es bueno para nosotros, pero va a influir mucho de qué te formaron, qué te educaron, qué era lo bueno y qué no era lo malo. Lo bueno, y en el fondo ahí está la parte valórica, etcétera. Y el otro gran aprendizaje tuvo que ver con convivir con gente y trabajar con más personas de otros lugares, de otras culturas, y que cuando estás trabajando bajo presión o con un contexto que no es lo más cómodo, porque estás en un contexto de, no sé, saliendo de guerra, violencia, etcétera, de alguna manera sale lo peor y lo mejor de cada uno. Esto es como cuando uno, no sé, tiene una relación de pareja buena te puede llevar a sacar lo mejor y la misma relación de pareja, si es mala, te puede llevar a sacar lo peor de esa persona hacia afuera. Y acá en los contextos, cuando lo externo es adverso, o sale lo mejor, realmente lo mejor, y un sentimiento de comunidad y de amistad, que puedes haber trabajado un mes con esa persona, pero creaste unos lazos afectivos impresionantes en ese solo mes, porque te viste expuesto a algo tan adverso externo que no te quedó otra que unirte. O sale lo peor porque te gana el miedo y si no existe ese afiatarse, ahí queda el caos en los equipos en un contexto así. Entonces, para alguien que pudiera ser sociólogo es súper interesante el análisis porque es como cuando meten un reality a alguien y observan. Cuando la gente se va a trabajar estos contextos en un grupo de personas viviendo en una casa, en un contexto adverso, es como un reality. Y cada persona va sacando lo mejor o lo peor dependiendo cómo se dan los funcionamientos entre las personas. Yo estuve un año ahí y en ese año vi de todo. De repente porque la gente va rotando. Entonces, se arman contextos muy buenos, se arman contextos que tú te das cuenta al tiro que no son tan buenos. Los roles ahí son clave, porque van surgiendo el papel y el rol de cada uno de los participantes o los que le está tocando vivir eso, y aplicado eso a las organizaciones, quizás incluso en una mirada de organizaciones empresariales, que requieren conformar equipos de trabajo que tienen a veces que enfrentar dificultades todos los días. Esto que te escuchaba, que uno de alguna manera al ir cambiando las circunstancias o los contextos, también te tocó ver que los roles, o te ha tocado ver que los roles se van moviendo, va cambiando quizás los liderazgos, o quizás aquel que estaba desempeñando una determinada función cambia hacia otra, en pro finalmente de alcanzar un objetivo que en la medida en que sea común se producen sinergias. Sí, bueno, cuando uno trabaja en este tipo de organizaciones tiene que tener esa flexibilidad, de todas maneras. Sí. De hecho, los proyectos cambian. Mi proyecto cambió. Yo me fui a un proyecto que estaba destinado a disminuir mortalidad materna, o sea, mujeres que mueren a causa del embarazo, eso es mortalidad materna. Y de un momento para otro tuvimos una epidemia de fiebre hemorrágica de Lassa, una cosa parecida como a un ébola, y cambió completamente el foco del proyecto. O sea, claro. tiene que
las personas que están involucradas y que trabajan en este tipo de organizaciones y contextos tienen que tener la capacidad de flexibilizarse. Sí es importante tener bien definidos los roles, Sí. de qué rol va a cumplir inicialmente cada persona, pero eso también se va flexibilizando, además que la gente entra, sale, lo mismo que pasa en una empresa o en cualquier organización. Total. Así que sí, bueno, Total. yo creo que la flexibilidad es algo muy, muy relevante en la parte laboral y a uno se lo olvida un poco. Claro, de repente nos ponemos rígidos, de repente en el afán de, o sea, querer ser ordenado o estructurarse, a veces eso se confunde con la rigidez y ya sabemos que con rigidez va a ser difícil alcanzar un objetivo, sobre todo cuando las circunstancias cambian. Y un poco viajando en el tiempo, rápidamente, Francisca, que después de vivir esa experiencia, te fuiste metiendo también cada vez más en el mundo de la docencia, de lo académico, del querer transmitir quizás, no tan solo tu experiencia, lo que sabías, tu know-how, sino que quizás en la experiencia docente, y te lo quiero preguntar, ¿te ha tocado transmitir también este espíritu o esta vocación de servicio, aun cuando sean alumnos avanzados ya en la carrera de medicina? ¿Cómo los ves? ¿Cómo percibes tú ese papel que estás desempeñando día a día, haciendo clases en lo práctico, dando ejemplos? ¿Cómo se Mira, te da eso? a mí me encanta la docencia, me encanta. Y yo creo que ahí mi mamá cumple un rol fundamental. Yo digo, ya, soy médico, mi papá es médico, pero mi mamá que ha sido profesora toda la vida, directora de un colegio subvencionado, eh, mi papá también hizo docencia toda su vida en la Facultad de Medicina también, pero si hay algo que me llena el alma es la docencia. Sí, me llena el alma atender a un paciente y ayudarlo, sí, pero yo te diría que la docencia tiene algo mucho más lindo, que con el mismo acto tú llegas a muchos más, eh, mayor cantidad de números. Me encantaría tener más tiempo dedicado a conversar con los alumnos, que es lo que yo gozo. Claro. A veces uno no lo tiene porque tiene que cumplir con ciertas, bueno, no sé, lo que hacemos los profesores, entregar una cierta Programa. cantidad de contenido en una Claro. cierta cantidad de tiempo. De No tengo hora. tanto tiempo para sentarme a conversar y a filosofar con los alumnos y a pensar en lo que quieren o no quieren, cómo está la medicina hoy en día, etcétera. Pero hay algunas instancias que sí se da, sobre todo cuando uno ve pacientes en conjunto con los alumnos y cuando uno discute después los pacientes. Y ahí aparece la parte humanista de la medicina, porque yo sinceramente creo que la medicina es una carrera principalmente humanista, profundamente humanista, porque trabaja con el ser humano. Obviamente que el que no tengo idea, dentro de la medicina termina siendo un patólogo que ve muestras de biopsia en un laboratorio y no tiene contacto con el paciente en sí mismo, quizás va a decir, bueno, no sé si tan humanista, porque yo al ser humano no lo veo, veo las puras muestras. Pero la medicina como arte es humanista y tiene una parte técnica bien importante, interesante, que se está desarrollando con toda esta inteligencia artificial a pasos agigantados. Los computadores hoy en día se han hecho muchos estudios comparativos en términos de diagnóstico, quién diagnostica mejor, si el médico o el computador. Te podría mencionar varios dentro del área de la ginecología, que es lo que yo conozco, pero también se han hecho robots que operan, por ejemplo, Claro. el Da Vinci. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, quizás la medicina va a estar el día de mañana, no sé, manejada por robot, manejada por inteligencia artificial. Y yo creo que ahí viene la parte importante del humanismo, de que por más tecnología que tengamos, por más robot que tengamos, siempre vamos a tener a un ser humano que le está entregando de alguna manera la información a otro. Y yo soy una convencida que hoy en día las carreras de medicina y de la salud en general debieran tener en su currículum, no lo tienen, algunas tienen algo, pero mucho más un área comunicativa, porque lo que diferencia a veces un buen doctor que uno como paciente se quiera quedar con él de uno que uno no quiere volver a verlo, es cómo le habló, cómo lo trató. No solamente si le achuntó o no le achuntó el diagnóstico. A veces uno como paciente prefiere uno que quizás no le haya achuntado tan bien ni a la primera. Ojalá que sí, ojalá que se den las dos cosas en el fondo, pero lo que quiero transmitir es que la parte humana de cómo me dijo las cosas, de cómo me explicó, de cómo me hizo sentir importante, de cómo me miró, de cómo se dio tiempo para escucharme, de cómo me contuvo. Finalmente el paciente va al doctor porque necesita a alguien que lo contenga muchas veces. No siempre porque necesariamente está enfermo de algo, o no siempre porque quiere saber algo puntual. A veces sí, o a veces esa es la excusa para ir. De repente, no sé, tengo una paciente
Como yo soy ginecóloga, no sé, van a control ginecológico a hacerse un Papa Nicolau, por ejemplo. Que se lo podrían tomar en un laboratorio, porque las enfermeras en un laboratorio, en una toma muestra, también te toman un Papa Nicolau. Claro. Pero en realidad la persona quiere ir porque quiere hablar, porque quiere contar lo que le pasa, cómo se siente, cómo está su relación con los hijos que tiene, con el marido, etcétera. Y el dar el espacio a ese ser humano, a eso, hace que uno tenga ganas de volver a ese médico. Total. Porque si fuera solo por mirar exámenes, bueno, entonces mejor metamos en una computadora Claro. y veamos los exámenes. Entonces yo creo que el día de mañana, tanto la docencia como el ejercicio de la medicina tiene que ir acompañado de un tema comunicacional importante. Eso Total. es, y lo que tú dijiste en algún momento, no sé si ahora o si la conversación previa, no antes, sé, claro. de lo que conversábamos. El análisis va a ser fundamental, más allá que te lo entregue o no te lo entregue un computador o un robot. Y lo que vas a hacer, porque tú puedes tener un robot que va a operar, pero tú sabes que va a operar, o sea, qué teclas apretar para que el robot se mueva, digamos. ¿No? Claro. Y aunque tuvieras a alguien netamente técnico que te dijera, mira, hay que apretar la tecla 1, la 5 y la 6 después, los seres humanos somos diversos y no solamente en forma de actuar ni de ver la vida, sino que también por dentro. Es Claro. divertido, pero la anatomía, mi anatomía de una guata, si yo me abro la guata y la comparo con otro, no es exactamente igual. Es única. Tienen algo común, pero pucha, resulta que yo tuve, no tengo idea, una apendicitis cuando chica, se me generó una adherencia, me tiró esto, me traccionó esto para este lado. Entonces, cuando uno entra a operar, tampoco es lo mismo. No son todas las guatas. Claro. Las guatas, qué terrible. Claro, Me no, bueno. alumno, me muero, porque Claro. el abdomen de un paciente, el abdomen. Pero de ahí la biometría también, pues imagínate, o sea, somos tan únicos, tan exclusivos, siempre decimos que somos únicos, irrepetibles, lo hemos dicho también acá en este programa, nuestra huella digital, el iris de nuestros ojos, pero tú mencionaste algo muy interesante relacionado con, te escuché decir, el arte de la medicina. Y siempre, bueno, el arte, la técnica, pero sabemos que medicina está dentro del campo de las ciencias también. Me encanta cuando tú lo enfocas desde el lado humanista, porque comparto totalmente con todo lo que has dicho, sobre todo que es así. Y en este desafío que estamos viviendo, en este programa Talentópolis está relacionado con el futuro del trabajo también. Y cómo estamos viendo grandes transformaciones en todos los campos de la actividad profesional y laboral. Y sin lugar a dudas, uno de los cambios que quizás más impactantes o revolucionarios que pueden ir es en la medicina. El que hoy día robots estén operando, que estén diagnosticando, como dices tú, quizás en unos pocos años más va a ser bastante rutinario, que ya lo está haciendo. Y quizás con grados de precisión mayor a la hora de ver, por ejemplo, la evolución en una enfermedad dermatológica, ver si avanzó o no avanzó, en cuánto tiempo, milimétricamente. Pero mirando esa herramienta y la tecnología como un asistente, un facilitador hacia la labor clínica y de análisis que tiene el médico por esa formación y por ese arte, dijiste. ¿Cómo se puede enseñar ese arte, ya que tú eres docente, ya que eres profesora, cómo se transmite si también la gente a veces quiere como cosas prácticas? Bueno, 3 cucharadas a la papa, Sí. así. ¿Cómo se transmite eso, Francisca, de enseñarle a alumnos de quinto año de repente decir, mira, es importante esta mirada, este ojo, aun cuando la maquinita te haya dicho esta otra cosa, fíjate también en esto, no sé cómo ese arte. Sí, mira, es súper interesante lo que mencionas, porque el arte en la medicina ha ido cambiando, creo yo. Inicialmente, el arte semiológico, la semiología es cómo tú examinas al paciente. Cuando a ti te enseñan a cómo examinar, cómo mirar un fondo de ojo, cómo mirar una boca, cómo mirar una piel, y te enseñan a escuchar los pulmones, a escuchar el corazón, eso es semiología. Y ese arte, hoy en día, cada día, entre comillas, cobra menor importancia porque te hacen un escáner y resulta que quizás te vio mucho más rápido lo que tú podías antiguamente en el examen físico. El examen físico del paciente sigue siendo importante, obviamente, pero da la impresión de que no, por toda esta tecnología que hay hoy en día. Claro, y hace años te toman la presión, vas trotando por el Claro, parque y tienes sí. el reloj que te va midiendo. Pero el arte de la conversación, Sí. eso yo creo que no va a pasar nunca. Bueno, no sé, capaz que el día de mañana hay un robot también que tú apretas una tecla y que sabe qué preguntarle, cómo decirle, cómo contener y cómo dar malas noticias, no sé. Pero ese arte comunicativo yo creo que es el fundamental de enseñar hoy. La medicina es un arte porque uno necesita que tú tengas un maestro que te lo enseñe. Esto es como, no sé, si tú vas a aprender a pintar
necesitas que alguien te enseñe cómo tomar el pincel, cómo mezclar los colores. Acá es lo mismo, si vas a aprender a operar, si vas a aprender a examinar, si vas a aprender a conversar con el paciente. Es bastante frecuente que llegue el paciente y te muestre unos exámenes, así, hola, ¿por qué no? Mire, es que le traigo esto. Y te muestra los exámenes. Porque la gente está acostumbrándose a que la medicina tiene que ver con exámenes. Y muchas veces uno pesca los exámenes y dice, ya, pero después los miro, quiero saber qué le pasa a usted. Y las personas no estamos acostumbradas, o cada día menos, a que alguien le pregunte qué le pasa. Es como que no sé, como que si los exámenes fueran la medicina. Claro, ¿Okay? los resultados. Claro, y resulta que los exámenes tienen errores, porque obviamente siempre existen falsos positivos, negativos, y errores de laboratorio, y errores desde la persona que está en el laboratorio en adelante, de la máquina misma mal calibrada, etcétera. Y lo que no tiene mayor error es lo que el paciente siente, porque eso no es error o no error, lo siente. Te parezca o no te parezca, pero ¿por qué tiene tanto dolor el paciente si no debiera? Bueno, pero a él le duele. Claro. ¿Y por qué lo vive así? Bueno, no sé, pues hay otros que lo viven de otra manera. Uno tiene la opción de poder mirar y comparar. Y uno mismo como que se hace las reflexiones espontáneamente. ¿Por qué este paciente me muero o sea, no puedo creer que no le duela viendo lo que tiene, y este otro que no tiene nada para mis parámetros como médico, resulta que le duele mucho? Bueno, pero no importa, lo importante es que su percepción para este es doloroso, para este no. Lo mismo pasa con las cosas que le ocurren, cómo alguien recibe una buena noticia o no, o una mala noticia, una enfermedad o no, cómo está predispuesto energéticamente, parado en la vida, qué contención tiene, qué red de apoyo tiene. Todas esas cosas en la docencia hay que enseñarlas, mucho más allá de la parte técnica misma. Sí. Yo enseño ginecología y obstetricia como asignatura, pero trato de transmitir, y por eso te digo que ojalá tuviera más tiempo para esto, porque esta es la parte más linda de la medicina, que es enseñar a entender que el paciente es un ser vivo distinto a uno, y distinto al paciente anterior, y distinto al paciente que viene. Aunque tenga el mismo diagnóstico, su percepción de la realidad es distinta, lo que vive es distinto, y por lo tanto su percepción frente a la enfermedad va a ser distinta. De acuerdo. Y su rehabilitación va a ser distinta, y todo va a ser distinto, y va a requerir cosas distintas quizás. Sí, y mira, una cosa importante, hemos visto y tú has comentado acerca de lo que le pasa al paciente, pero el médico, el doctor, la doctora que está ahí, también es un ser humano y que también le pasan cosas en su vida. Claro. Y también puede estar estresado, puede estar viviendo un momento difícil. ¿Para qué vamos a hablar? No nos alcanza el tiempo para repasar todo lo que se vivió y vivimos hace un par de años con la crisis sanitaria, en fin, y todo el tema, la pandemia, en fin. ¿Qué pasa si el médico también no está teniendo un buen pasar en su propio ambiente y espacio laboral? El médico, en tanto también funcionario de la salud, un tanto servidor público, si lo quieres ver así, también la importancia que no tan solo la salud física, sino que también mental de ese doctor, de esa doctora, porque no es que el médico, y perdón que lo cuestione un poco, no es que esté por sobre el bien y el mal. No, para nada. También nos pasa que es importante, y ahí lo lleva al tema de las organizaciones, las instituciones, salud, en fin. Y a ver si brevemente, Francisca, me puedes decir. Voy a tratar de ser breve, porque Sí. pucha que me alargo en la respuesta, pero Sí, mira, el médico, sí, por supuesto, somos seres humanos igual. Yo creo, me encanta el punto que tocas, porque creo que tanto en las escuelas de medicina como en los lugares de trabajo de las personas, de la salud en general, debiera existir mayor contención de salud mental hacia las personas trabajadoras de la salud. Ya en Chile la salud mental es un tema, estamos por sobre índices que otros países. Sobre el promedio. Sí, sobre el promedio tenemos una mala salud mental, después de la pandemia peor aún. En las universidades la salud mental es un problema, y no solamente en la Facultad de Medicina, no solamente en las carreras de ciencias de la salud, en general. Un problema importantísimo, o sea, un problema en que muchos alumnos dejan la carrera por temas de salud mental, tiene ausencias, pierde ramos, reprueba asignaturas por temas de salud mental. Y en el mundo laboral lo mismo. Yo no conozco cómo será comparativamente con otras áreas, pero ya solo mirando lo que a mí me rodea, yo creo que el personal de salud requiere de mucho más apoyo que el que está recibiendo. Y no solamente en un sistema público, en un sistema privado también. Los psicólogos son bien inteligentes, porque en general los psicólogos clínicos, ellos, por ejemplo, que hacen terapia, también tienen siempre alguien que los sostiene a ellos y se hacen terapia. Nosotros los médicos no tenemos esa como
no estamos acostumbrados a eso, así como, mira, yo escucho problemas todo el día, entonces yo voy a ir a un psicólogo como para que a mí también me dé soporte. No, bueno, obvio, pero ¿cómo no vaya a poder escuchar problemas todo el día? Pero la verdad que escuchar problemas todo el día, ver gente enferma todo el día, que se te muere un paciente o que no responda a un tratamiento un paciente, son cosas muy fuertes, muy Claro. fuertes. Y cuando uno educa en medicina, uno le dice al alumno, mire, yo entiendo que usted está muy angustiado porque reprobó la asignatura o porque va a dar un examen oral y no se siente capaz y se puso a llorar y se quebró y qué sé yo. Pero prepárese porque esto no es nada comparado con lo que le va a tocar cuando tenga que ir donde la familia a decirle, oiga, ¿sabe qué? Su familiar se murió. Y se me murió a mí, en el fondo, claro, se murió, eso es lo otro, que los Se médicos... podrían agarrar a Sí, rajuñazo, no a sé. rajuñazo, a todo. Claro. Lo otro importante es que los médicos, y aquí viene de esto que muchas veces cometemos el error de como sentirnos como por sobre, ¿ah? Porque cuando estamos con esto de la vida y la muerte, es inevitable que aparezca una especie como de disociación, que nos disociemos un poco, muchas veces tomemos conductas narcisistas importantes, que es cosa de verlo, cosa de darse dar una vuelta al mundo médico. Hay que diferenciar, eso sí, las personalidades narcisas de lo que son las conductas narcisistas respecto a una cierta situación puntual. Eso es importante. No es que todas las personas que estén trabajando de médicos sean narcisos, Claro. pero a veces se requieren ciertas conductas como un poco de, como de protección y que tienden a ser bastante narcisas. Y de protección tanto a él como médico como al paciente también. Y entonces, cuando se enseña esto, yo creo que es fundamental tratar de transmitirlo, que lo entienda el alumno. Las generaciones hoy en día, a uno le da la impresión, quizás me equivoco, no conozco un estudio que me diga, mira, estos son los puntos de corte, qué sé yo, pero da la impresión de que tienen menos tolerancia a la frustración de lo que teníamos nosotros como generación. Se frustran mucho más y tienen menos herramientas para salir de esa frustración. La generación centennial. Sí, no sé cómo Hemos se hablado, llama. sí. Esa, ya. La Z. Llama la atención, pero tú decís, ya está bien, sí, yo también me angustié, yo también fui alumno, también estaba angustiado, también estaba estresado, pero bueno, no me queda otra que ponerle el hombro. Y aquí la gente, las generaciones actuales, da la sensación de que como que no tuvieran las herramientas para salir. Y yo creo que eso tiene que ver con el mundo más, ¿cómo llamarlo? Menos generoso en que estamos viviendo y con menos contención y con menos red de apoyo. Bueno. Finalmente, el contexto familiar y la red de apoyo que tiene el alumno va a ser fundamental para bancarse lo que tenga que bancarse en la vida en general. Y cada día las personas están más solas, con una familia menos apoyadora de alguna manera, más chicas también, donde claro, si yo tengo una familia chica, yo no tengo nada contra las familias chicas, pero es que si tengo una familia que somos solo 4 y se murieron 2, me quedan solo 2. Si tengo una familia donde son 16, se murieron los mismos 2 o 4 de los 16, pero me van quedando, no sé, 12. Claro. Entonces, eso influye mucho. Sí. Mira, Francisca, ¿para qué decirte? El tiempo voló. Ay, qué Está pena, volando, porque no sí. llegamos al programa de Desconocidos. No, vamos a... lo que te quiero decir precisamente eso, para ya concluir, decir, y bueno, y para todos ustedes, como dijimos, la doctora Francisca Valdivieso Undurraga, además de todo lo que nos ha compartido y contado, ha desarrollado un programa que se llama Desconocido y que tiene que ver precisamente como un servicio a la comunidad. Y en este vínculo que estamos viendo en el bienestar laboral, relacionado con la salud, con las organizaciones, a ti te ha tocado ver muchos líderes. ¿Qué pudieras decir de toda esta gente me encanta ese que programa, has sí. entrevistado, que tú misma has conocido? Mira. ¿Con qué puedes, a ver si pudieras ser capaz? Te va a poner Lo voy a te va sintetizar a hacer un súper desafío porque es difícil. Pudiera extraer 2 o 3 características que tú has visto en esos líderes que están contribuyendo también a generar espacios que contribuyan al bienestar social y bienestar laboral. El programa lleva más de 4 años y pretendía mostrar cosas positivas que hacen los chilenos en la sociedad, porque se habla poco, se muestra poco, así como tu programa que habla de talento, a Talentópolis, que me parece maravilloso porque va enfocado hacia lo mismo, a mostrar lo positivo. Hay mucha gente en Chile y en el mundo, pero en Chile sobre todo, que hace mucho, pero mucho, y nadie la ve porque no se sabe, no se da el espacio. Entonces, me parece fantástico programas como este que den el espacio de conversación y que uno pueda escuchar personas que hacen mucho. Yo te diría que, a ver, ¿qué tienen las personas que yo invité y entrevisté en común? Tienen motivación
por el otro, refiriéndome a que se dan cuenta que finalmente la felicidad la van a obtener cuando se dan a otros, mucho más que cuando se dan a ellos mismos. Bien. Eso tienen muchos en común. Entonces, cuando descubrieron eso, que son más felices cuando hacen cosas por otros, entonces la gente empieza a hacer cosas por otros. Y no porque sea netamente altruista, sino que porque se da cuenta que le hace ser una mejor persona y que es más feliz él. Por lo tanto, bueno, si esto me hace feliz, sigo en esto. Lo otro que tienen, que va muy de la mano, generosidad, mucha generosidad. Y tienen un autocuidado importante, porque no quiero que quede la sensación que es gente que se da y se da a otros sin pensar en ello. Para poder dar, primero hay que estar bien uno. Entonces son personas que o están conectados con un autocuidado desde lo físico, espiritual, social, se preocupan de ellos nutrirse para poder dar. Yo te diría que esas son las características que tienen estas personas, y teniendo una buena nutrición personal, digamos, un autocuidado en distintos ámbitos, desde lo físico, social, espiritual, etcétera, y teniendo claro que son felices dando eso a otros, con eso ya son líderes, porque finalmente, ¿quién no va a seguir a alguien que está bien y que además es generoso y que está preocupado de hacer crecer a otros y no solamente a él? Así que... Oye, me encantó, me encanta lo que estás diciendo. Está tan en línea y en sintonía con lo que está pasando, con lo que estamos viendo. Y bueno, fuera de darte las gracias, quería decirte, si quieres quizás en una frase final, en los últimos 30 segundos, dejar un mensaje a todos los que nos están escuchando relacionado precisamente con tu experiencia, con el testimonio que nos has dado, y qué se puede hacer para contribuir a un mejor mundo del trabajo. Sí, primero darte las gracias a ti, que fuiste uno de estos invitados líderes, que no lo había mencionado, pero es importante, porque yo te admiro mucho por muchas cosas que has hecho. Mira, como mensaje, volver a lo mismo en realidad, un poco repetitivo. Yo creo que todos los seres humanos estamos aquí para ser felices, todos buscamos la felicidad, muchas veces nos equivocamos en los caminos que tomamos porque creemos que son los correctos para ser felices, pero hay un camino que no nos vamos a equivocar nunca, que es cuando sentimos paz y estamos tranquilos. Cuando alguien tiene que tomar una decisión y uno dice, ¿para dónde será esto? ¿Para acá o para allá? ¿Qué me da más paz y tranquilidad? Esto, listo, aquí me quedo. Esto es lo correcto porque me hace sentir en paz. Eso no significa que sea el más fácil, no significa que no me genere miedos, pero me da paz, me da tranquilidad. Esa es una cosa que yo diría como mensaje final si alguien está pensando para dónde me voy o haciendo un discernimiento sobre algo importante. Y lo otro, que para ser felices necesitamos dar. Es mucho más feliz el que ama que el que es amado. Ahora, para poder amar necesitamos que alguien nos haya amado. Entonces, porque si no, no aprendemos a amar. ¿Cómo alguien va a amar si nunca recibió el amor? Por lo tanto, primero, preocuparse de dar y amar, sí, pero también estar bien uno para poder dar algo y entregar algo. Y, por ende, en conclusión, rodearse de gente que a uno lo quiera y que le haga bien, porque no hay nada peor que estar rodeado de pura gente que le chupa energía. Hay que rodearse de gente que tire para arriba, que ponga cosas positivas. No se trata de estar rodeado de puros aduladores, ni mucho menos, pero sí gente que sume. Cuando la gente suma en la vida de uno, hay que mantenerla. Si la persona no suma, bueno... No, porque yo tengo la responsabilidad en la sociedad de darle a otros y para eso tengo que estar bien. Bueno, fantástico. Gracias, Francisca, de nuevo. Y bueno, a todos ustedes, darles las gracias también por quedarse hasta el final. Estoy convencido, estoy seguro que seguiremos tratando temas tan importantes y de profundidad como lo que vimos hoy día con la doctora Francisca Valdivieso, y dejarlos desde ya invitados a que sigan nuestro canal. Estamos comenzando y vamos a ir tocando cada vez temas que sean más sensibles y que tengan que ver con lo que a ustedes les interesa. Así que déjenos en los comentarios también sus impresiones para que podamos seguir contribuyendo con contenidos de esta naturaleza. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Talentópolis, el podcast que te mantendrá actualizado sobre las tendencias laborales del mañana, en donde la innovación y la gestión de personas convergen. Construyamos juntos el futuro del trabajo.